planteamos al final de los años 80 y durante todos los años 90, y de manera muy especial, como estos primeros 20 años, que en sus momentos estuvieron, estos 20 años que llevamos del siglo XX, que en sus inicios estuvieron movidos por una gran esperanza de cambio, de transformaciones, de revolución humanista, etcétera, pues lamentablemente son 20 años que al día de hoy evaluados no han hecho más que hundirnos hasta casi llegar a la asfixia. Sin embargo, el genio de Rafael Cadena, que a pesar de tener pues ya bastantes años, está todavía muy vigoroso, sabe ver en ese gran fracaso una gran oportunidad de redención. Y yo diría, no expresado en ese lenguaje, pero coincide perfectamente con eso que nosotros los cristianos llamamos Pascua. Cómo la muerte puede convertirse en espacio para la resurrección, dependiendo cómo se viva esa muerte. Cómo la muerte puede ser el paso previo de resurrección, o de cómo la resurrección, de cómo la muerte, precisamente como la cruz, como lo ve el Evangelio de San Juan, es ya una resurrección. Dice Cadena, fracaso, lenguaje del fondo, pista del otro espacio más exigente, de otro espacio más exigente. Difícil de entreleer es tu letra. Me levantaste a un nuevo rango limpiándome con una esponja. Fracaso, me has hecho humilde, silencioso y rebelde. Qué bueno. Siento que, bueno, vino muy poético hoy y creo que nos hacía falta, pero a lo mejor en el sentimiento de muchos están como en el Salmo, cómo cantar pues estando en tierra extranjera. Sí, exactamente. Es decir, por eso digo que aunque no dicho en ese lenguaje, un lenguaje más universal sin embargo coincide perfectamente con la experiencia bíblica y lo recojo porque mi tesis de fondo de lo que vamos a hablar es que yo creo que la tragedia que vive el pueblo venezolano es una esperanza de redención, es una esperanza también, lleva consigo también la esperanza del cambio y la transformación. Desde nuestro fondo cristiano, nosotros no podemos ver la terrible desgracia que vivimos. Creo que las cifras de COVID lo pusieron recientemente de manifiesto. Bueno, una población en donde pues el 70 y tanto % de la población vive en situación de pobreza extrema, medida desde el punto de vista de los ingresos, por supuesto. Bueno, eso sería como para salir corriendo. ¿Qué es lo que nos hace quedarnos, pensar, reflexionar, pensar en salida? Bueno, que nosotros creemos que el fracaso no es la última palabra. El fracaso es fracaso y nos duele. Y la sociedad venezolana ha fracasado. Sin embargo, nuestra tarea es echarla. Bueno, qué bueno pues este panorama introductorio que nos pone ante la realidad, que la podemos ver con esos ojos de poeta como una oportunidad, asumiendo esa realidad de fracaso. Vamos a hacer un pequeño primer corte para que aquí nuestro equipo técnico nos dé los primeros saludos, las primeras preguntas. Veo que están llegando una serie de comentarios allá, entre las cosas que preguntan que si esto se está grabando, si todos estos materiales se están grabando y tendrán acceso pues a ellos y a los papeles que dicen quizás más que lo que la conversación que tenemos para que podamos así todos pues intervenir.
Adelante. Así es, Eminencia. Y gracias a Dios tenemos esta posibilidad de que digamos, estas conferencias, estos diálogos que se han suscitado en estas jornadas de teología, pues quedan plasmadas en los canales de YouTube que tiene el cardenal Baltasar Porras, así mismo se llama, el canal de la Arquidiócesis de Caracas, tal cual. Y tenemos también, Padre Toño, hay otro canal también Sí, que queda grabada. Está montado en twitter.org.be. Perfecto. Además de los Instagram, es decir, tenemos una multiplataforma donde vas a encontrar prácticamente la posibilidad de poderlo encontrar. No se preocupen por el internet, sabemos en el ¿Y en país. Zoom? ¿Y en Zoom? No, en Zoom no se pasa siempre a YouTube. No queda en Zoom, sino se pasa a YouTube. Así es, tiene que estar. También nos mandan pues saludos de todas partes del mundo. Tenemos gente de Aruba, tenemos gente desde Roma, tenemos la gente de Economía para Jóvenes, también nos envía calurosos saludos. Tenemos gente conectada desde Funchal, tenemos gente conectada desde Quito, tenemos gente conectada desde Buenos Aires, tenemos gente conectada desde Mérida, Miami, Los Ángeles. Bueno, nos falta París prácticamente para ya empezar a tener una ruta importante. Bendiciones para todos, tremendo programa, nos dice Antonio Pardo. Es importante que la gente ya pueda ir formulando sus respectivas preguntas o también dudas o aportes también, no solamente preguntas, frente a un tema tan importante como el que se está tratando en estos momentos. Aquí nos dicen, saludos desde la comunidad de Barcelona, Estado Anzoátegui y las Hermanas de la Consolación, escuchando en vivo, Barcelona. También nos mandan saludos desde Perú, Deusi Castro, saludos a todos. También nos envían saludos desde Bélgica. Bueno, tenemos una plataforma que nos permite recorrer el mundo entero. Una de las grandes, digamos, de los grandes desafíos de estas comunicaciones y de todas estas redes sociales es que estamos sentados en primera fila en una butaca pudiendo compartir cara a cara esta reflexión tan interesante que se ha suscitado. Adelante. Bueno, pues hemos visto esa cara de los poetas con su doble vertiente, positiva y negativa, pero ¿hay estudios sobre esto? ¿Algunos otros sectores han reflexionado sobre este tema? Sí, mira, quiero partir de bueno, ya bajándonos del lenguaje poético al lenguaje más analítico. Recientemente, y les recomiendo que lo lean para este tema, una entrevista en el portal Pro Da Vinci del periodista Hugo Prieto a dos profesores de la Universidad del Zulia, que los conozco, grandes luchadores sociales en la región zuliana. El saludo desde aquí pues a todos los que nos están viendo por allí, del 19 de julio, estos días recientes. Dicen ellos, cito textualmente: se creyó que esta era una sociedad políticamente solvente. Y dicen ellos, no, se demostró que somos una sociedad políticamente primitiva. Se creyó que éramos una sociedad socializada. No, somos una sociedad tribal. Se creyó que éramos una sociedad moderna. No, ni siquiera éramos parte de la sociedad de consumo, porque la sociedad de consumo no come basura, consume los bienes de la civilización, de la industria y de la tecnología. De tal manera que el atraso político en el que estamos es claro. Entonces, eso quiere decir, ¿cómo evaluaríamos el tiempo anterior del siglo XX? Sí, creo que hay muchas explicaciones. Yo trato de sintetizar aquí a partir de varios estudios, fundamentalmente cuáles serían las explicaciones por las cuales hoy, pues, un profesor, dos profesores como estos, pues llegan a esta afirmación, que es una afirmación pues desde la observación. Lo primero es la sustitución progresiva del texto constitucional de 1999 por una suerte de estado de excepción que permanentemente se fue construyendo en Estado y gobierno, ajustado arbitrariamente a los intereses
de quienes detentaban el poder o detentan el poder. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos fuimos quedando sin el pacto fundamental que expresa la Constitución de 1999. Nosotros nos fuimos quedando sin instituciones, sin referentes de ley. ¿Cómo se organizaba la vida en sociedad? ¿Cómo se organizaba el orden? ¿Cómo se organizaba la economía? ¿Qué respetos voy a valer y qué respetos no voy a valer? La sociedad necesita un orden, una brújula, una suerte de dirección, pero que no dependa del gobernante, que no dependa del administrador público, que no dependa del juez, que no dependa del partido triunfante, sino que sea un acuerdo que todos conocemos y por el cual todos aceptamos regirnos. Eso es la Constitución. Bueno, pues lamentablemente la Constitución salió de juego y empezamos a vivir en una sociedad donde usted depende de cómo le caiga el poder, de cómo le caiga el gobernante de turno. Y usted en su comunidad dependerá de que se entienda con el malandro o no se entienda con el malandro. Y en el tráfico dependerá si le cae bien al policía o no, porque si usted sabe que va a denunciar alguno de esos reglamentos, alguna de esas violaciones un poco más arriba, no sabe si lo van a atender. De tal manera entonces que nos quedamos en un estado de excepción. ¿Qué significa eso? Cada vez más el gobierno de turno dice, esta parte de la Constitución no la vamos a cumplir porque lo vamos a hacer de esta manera. Esta parte que dice la Constitución tampoco la vamos a cumplir porque lo vamos a hacer de esta manera. Es decir, dependemos del arbitrio del gobernante, que ley aplica, que ley no aplica y cómo la aplica. Esto quiere decir entonces que es que bueno, tenemos veintitantas constituciones a lo largo de la historia de Venezuela. ¿Qué valor han tenido y qué pueden tener ahora? ¿Qué lección? Bueno, lamentablemente es así. Si algún país ha tenido muchas constituciones, son estas, pero nosotros venimos de una experiencia en donde la Constitución de 1961 fue un texto fundamental que logró regular bastante bien la vida de los venezolanos hasta que llegó la del 99. La del 99 fue una gran experiencia. La Constitución del 99 sigue siendo un texto fundamental y es verdad lo que decía Chávez. Es un texto que fue consultado, es un texto que fue, bueno, que su proceso, digamos, de legitimación pasó por varias elecciones, de tal manera que bueno, y pasa después lo que nos ha dicho la historia. Al principio fue una constitución más apoyada por los chavistas, menos apoyada por la oposición. Después fue una constitución más apoyada por la oposición y menos apoyada por el chavismo. Y actualmente es el texto que está allí que nos ríe. Pero ¿qué pasa? Que ese texto nunca ha sido el gobierno que nos ha mandado. Nosotros no hemos tenido eso que se llama en la ciencia política o en derecho, el gobierno de las leyes. Nosotros hemos tenido el gobierno de los hombres, el gobierno del partido de turno, el gobierno del que más manda. Bueno, en esa situación ha sido muy difícil. Es decir, nosotros nos retrotraímos a la situación política que vivíamos antes del 58, con un texto constitucional, a mi manera de ver, mejor logrado y más trabajado. Esto quiere decir que democracia representativa y participativa no la hemos tenido. ¿Cómo? Entonces ahí viene, le respondo, Cardenal, con el segundo tema, que ha sido la sustitución del régimen de democracia representativa y participativa por lo que los expertos llaman bonapartismo moderno. Olvidémonos del nombre, lo que interesa es la definición. Este régimen se caracteriza por una combinación explosiva de poder personal sin límites y de movilización popular en apoyo de la persona que ejerce ese poder. Se parte del principio democrático de la soberanía popular, de modo que los poderes derivan exclusivamente de tal principio. El pueblo es la fuente de todo poder y de todas las decisiones del caudillo. El poder del jefe de Estado reside en la voluntad directa de la nación.
sin ningún vínculo intermedio, como sería el partido. Es el primer y único representante del pueblo. Pero como quiera que, como el mismo Chávez decía, las masas son acríticas e inmóviles, de modo que necesitan de un caudillo, resulta que la voluntad, en el caso de Chávez, la voluntad de Chávez y la voluntad de Chávez son la auténtica voluntad y la voz del pueblo, pues allí está su intérprete. Decía Chávez, decía Chávez, la voz del pueblo es la voz de Dios. Como yo soy, en consecuencia, la voz del pueblo, pues evidentemente soy la voz de Dios. Es un régimen en el cual hemos sido, digamos, Chávez logró crear ese sistema de bonapartismo o de caudillismo populista, en el cual yo me convierto en el gran líder. El líder soy el que habla con el pueblo, el que dirige al pueblo, el que moviliza al pueblo. El pueblo se siente interpretado por mí. Yo soy la verdadera voz del pueblo. Y en consecuencia ordeno y mando al pueblo. Se crea una sinergia allí rara, pero el hecho es que este líder político termina convirtiéndose en algo así como en la gran expresión popular. Entonces, quiere decir que esa tentación todavía está presente en el pueblo venezolano y desea que venga un Mesías a salvarnos, o hay claro, iniciativa a otra cosa. ¿Cuál es el gran problema de esto para el tema y por qué lo pongo aquí? Porque entonces los ciudadanos perdemos la responsabilidad individual. No importa lo que usted haga o deje de hacer, lo importante es si el líder me representa o no me representa, si verdaderamente la gran capacidad va a estar no en lo que yo haga, sino en ese líder que me representa y que es para mí la voz de turno. El líder obnubila, digamos, desplaza todo lo que pueda ser la corresponsabilidad ciudadana, todo lo que pueda ser la corresponsabilidad de las organizaciones intermedias, la corresponsabilidad incluso de los propios partidos. ¿Por qué? Porque se crea la ilusión de que yo ya tengo aquí quien me va a resolver los problemas. Yo tengo aquí quien dice la verdad. Yo lo único que tengo que hacer es seguirlo, movilizarme, apoyarlo, porque él sabe lo que yo quiero y él sabe lo que yo necesito. Y lamentablemente eso lo introdujo el chavismo y la oposición también se lo ha comprado. Es decir, esto crea una suerte de cultura política, crea una suerte del modo cómo entendemos la cultura política. Entonces, ¿qué tenemos en consecuencia? Bueno, un pueblo movilizado, pero no un pueblo participativo. Un conjunto de gente que efectivamente formaba aquellas grandes algarabías alrededor de Chávez, pero después cómo eso se traduce en organización personal, en organización ciudadana, en lucha por sus propios derechos, sino que la cosa es como yo, así como las florecitas estas, que bueno, ellas son muy bonitas, pero ellas no pueden vivir si no es pegada a otra mata, pegada a otro árbol. Bueno, pues más o menos así, el pueblo, oye, bien chévere, bien reunido, aclama, grita consigna. Póngalo también del lado de la oposición, el pueblo en la calle, miles de personas en la calle, mientras tengan esperanza en el líder, en el caudillo, porque es él el que nos va a salvar. Yo lo que necesito es apoyarlo. Ay, ¿qué pasa? Si ese líder no me responde como yo quiero, hasta ahí llegaste, mi amor. Es decir, bueno, te doy toda mi confianza si respondes a mis expectativas. No respondiste a mis expectativas, te dejo de lado. Si el tema fundamental es que la responsabilidad de lo público se lo doy a un tercero, se lo doy a otro. Entonces, consecuencia, una ciudadanía que deja de ser ciudadanía, que deja de ser esa persona corresponsable en la vida pública. Bueno, vemos aquí cómo tenemos como
bien presentado lo que es ese bonapartismo y ese ceder lo que es el protagonismo que cada uno de nosotros como personas o miembros de cualquier institución debemos hacer. Esto nos hará o nos lleva a preguntarnos acerca de, bueno, qué función tienen los partidos políticos, pero dejamos esa pregunta ahí para que aquí nuestros equipos técnicos nos... Así es, Eminencia, y seguimos teniendo cada vez más conexiones con muchísimas personas. Saludos desde Palo Verde, no solamente desde Aruba, desde Roma, desde Madrid, sino también desde nuestras propias comunidades populares, que creo que debe ser, digamos, el secreto, que también dentro de nuestra propia gente seamos invitados a esta reflexión. Saludos desde Palo Verde, soy un representante de 2 estudiantes en la UCAP Montalbán, nos dice José Gregorio Rivera. Saludos de Aruba, que Dios ayude a usted por ser un vínculo para ponerse en el mundo a la altura de como está en Venezuela. Nos aconsejan que oremos y pongamos en ayuno, como el consejo de Jesús para sacar el mal de la comunidad, y un estado de alarma dentro de los ilegales, estados de excepción, nos dice Itralis Coromoto. Ante la orfandad de genuinos líderes y partidos políticos, es la hora de la sociedad civil. ¿Qué ruta transitar para la participación responsable? Una excelente pregunta que nos interpela. Bien, ahí la tiene. Antes de entrar en eso, dos temas que me parecen importantes para completar lo anterior. Es que nuestro problema no solamente ha sido político, sino también social y económico. Nosotros asumimos hasta los tuétanos la cultura rentista y la cultura distribuidora de riqueza por parte del Estado. Nosotros nos convertimos en una sociedad que dependía en buena parte de cómo usted lograba cazar la mejor oportunidad en medio de la sociedad para poder obtener los recursos que necesitaba. Lamentablemente el sistema económico que se desarrolló durante todo el siglo XX fue un sistema que pues, los expertos llaman rentista, pero que nos acostumbró a ir quitándole valor al trabajo, a la inversión, al esfuerzo, que hace posible que una sociedad efectivamente cree riqueza y cree bienestar. Llegamos al extremo de estos últimos años, donde tuvimos el boom petrolero más importante del mundo. Es decir, en este momento no tengo la cifra, pero la cantidad de recursos que le entró al Estado venezolano por concepto de petróleo fueron varios. Pero ¿qué hicimos con esa gran riqueza? Nos convertimos en una economía de puerto. Nosotros importábamos hasta la más mínima cosa, hasta la basura. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, dejamos de ser una industria potente, una manufactura potente, para vivir fundamentalmente del negocio, de la importación, del comercio, etc. Pero aguas abajo también. Eso entonces nos ha hecho una sociedad económicamente muy dependiente del Estado, una sociedad que no ha promovido la producción, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la potenciación de capacidades. No hemos sido una sociedad en eso lamentablemente pobre. Y eso unido a lo anterior quiere decir entonces que los liberales lo decían de una manera muy drástica. Hay ciudadanía cuando hay propiedad, hay ciudadanía cuando usted tiene intereses, hay ciudadanía cuando usted tiene que defender lo suyo. Y lamentablemente nos hemos ido haciendo una sociedad muy pobre, una sociedad con realmente poca capacidad de desarrollo en ese sentido. Entonces quiere decir eso que entonces el consumo y el bienestar se convertían en una ilusión. Es una gran ilusión
de nosotros lo que tenemos que hacer es enchufarnos. Por eso pegó tanto aquel eslogan de una campaña presidencial, creo que fue. Que decía, bueno, se hablaba de los enchufados. Y es que la mejor riqueza que usted podía tener era enchufarse. Era enchufarse donde había oportunidad. Usted lo que tenía que buscar era donde había oportunidad. Otro economista llamaba los casarrenta. Es decir, bueno, donde yo me cuelo ahí donde hay alguna oportunidad. Y eso generó una gran ilusión. Y una gran ilusión a todos los niveles, el que podía cazar renta más arriba o el que podía enchufarse en el mejor toma corriente, y hay otros que nos podemos enchufar debajo del otro, ¿no? Entonces, eso generó una falsa ilusión, una ilusión de una sociedad que se puede dar lujo de vivir sin trabajar, de vivir sin esforzarse, aunque viva medio mal. Un Estado que te empezó a garantizar toda una cantidad de cosas, pero también sin la necesaria sustentabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, ¿por qué con una situación como esta, por qué se eclipsan los partidos políticos? Sí, los partidos políticos, por esta manera de entender el liderazgo, por esta manera de entender la dinámica social, se fueron quedando demasiado rezagados. Yo creo que hubo muy poca capacidad de reinventarse. Los partidos políticos tienen una función fundamental en la sociedad venezolana. Los partidos políticos son, mira, generadores de consensos políticos, son generadores de lo que en ciencia política se llama agregación de intereses, proponen representantes, convocan a la lucha, generan el debate público. Los partidos políticos son los artífices de la gran discusión política y de la gran movilización de la sociedad en torno a sus intereses. Mira, por una serie de los partidos del gobierno se fueron haciendo cada vez más una maquinaria electoral al servicio primero de Chávez, después de Maduro. En la oposición también esa nefasta idea de que lo que importa es el líder y el partido es un servidor del líder, dejaron de cumplir esa tarea tan importante. La democracia venezolana, desde sus antecedentes en los años 40 hasta su implementación en los años 58 y la primera parte de ese periodo, subsistió gracias a la tremenda importancia que tenían los partidos políticos. Todos los partidos políticos que participan. ¿Cuándo comenzó la crisis de la democracia representativa? Cuando los partidos dejaron de cumplir su tarea. Hoy en día tenemos una crisis política muy grande, entre otras cosas también por la debilidad de los partidos. Si en el régimen de Maduro existiera un PSV capaz de pararse de frente de Maduro y decirle, no señor, las cosas no son así, pues quizás otro gallo cantaría, pero hoy en día el PSV es, lo hizo Chávez, un partido al servicio del socialismo. Pero también dentro del lado de la oposición, si hubiera partidos fuertes, capaces de pararse delante de sus líderes y obligarlos a corregir, pues otro gallo cantaría. ¿Y qué tendrían que hacer entonces estos partidos políticos de un lado y de otros? Bueno, yo creo que es urgentísimo recuperar la acción de los partidos. Yo creo que sobre todo pensando en el cambio político venezolano, cualquier líder que se plantee la posibilidad en verdad del cambio político va a requerir reconstruir su partido, fortalecer su partido, pero no solo como una maquinaria electoral, no solo como una maquinaria para la movilización, sino como un espacio para la discusión, como un espacio para agregar intereses, como un espacio de interlocución con la sociedad. Eso va a ser fundamental, si no, no vamos a tener fundamentalmente eso. Bueno, creo que el tema de la reconstrucción es bien importante. Vamos a tenerlo ahí y de nuevo le damos un pase aquí claro que sí, eminencia, para que nos digan. Saludos, gracias por estos momentos de reflexión teológica y pastoral. Nos dice Eddie Polo. El padre Eddie Polo nos manda muchos saludos, presidente de la Compa. Maribel Baguersi, desde Panamá,
nos está mandando calurosos saludos. Panamá presente. Tenemos algo así como 34 países que están conectados a nuestras plataformas y en nuestras redes sociales. Qué buen programa, bendiciones para todos. Nos mandan saludos cariñosos desde Londres. Saludamos desde Londres. Y luego también aparecen saludos desde La Dolorita. Gracias, muchas gracias por permitirnos participar de estos programas que nos nutren. También a través de la conexión Zoom nos dice, éramos tan productivos, teníamos de todo, hasta el más pobre era rico y no lo sabía. Eso es mentira. Hace 20 años, con este falso profeta Chávez, nuestro país se vino abajo, y no solo por sus ingresos y su limitado progreso dependiente de lo material, sino que la gente se empobreció aún más desde adentro, desde su intelecto y hasta en sus creencias y escasos líderes. Director virtuoso, lo admiro, lo sigo y comparto sus propuestas en el campus y confío en sus lineamientos para la educación de mis dos hijas en la UCAP. También nos mandan saludos desde el Cafetal, desde uno de los lugares más alejados del mundo. Y él nos dice, lo digo por mi internet, que parece que me conecto desde Marte. Pero tenemos la oportunidad también de seguirlo haciendo. También desde Lima, Perú, hay gente conectada y siguen con profundo interés esta reflexión tan importante para nuestro país. Virtuoso, ¿cómo tú te imaginas el país en un año? Es decir, con el tema que estás tratando sobre una pregunta importantísima. Y además, la pregunta que tú tienes que hacer, le paso a Toño que tiene una segunda pregunta que quiere hacer. Si tú hablas de que ya los partidos políticos no cumplen su papel, ¿qué papel tienen los empresarios y la universidad en una situación así? Los intelectuales. Ok, este es otra, digamos, dimensión importante que pensaba cometer a continuación. Dada que esta es la situación con los partidos políticos, no cabe otra, por decirlo de alguna manera, que lo que de alguna manera pues señalé en alguna ponencia alguna vez, es más que nunca la hora de la sociedad civil. Hoy más que nunca es hora de la sociedad civil. Y hay que ver que en Venezuela se están haciendo cosas importantísimas en ese sentido, no suficientes por supuesto, pero importantísimas. Vamos a comenzar con esta última pregunta que nos hacía Antonio. Gracias a Dios, las universidades, las academias, los empresarios están ciertamente actuando de manera muy organizada y de manera muy activa, manteniendo, claro está, la conciencia de las fuerzas concretas que se tienen. En Venezuela hemos tenido solamente en este contexto, la Asamblea Nacional, la legítima, una caída del 25% este año en la actividad económica, pero lo que significa que a la ya mermada empresa, bueno, súmale ahora que muchas han dejado de funcionar. Entonces, dentro de ese empresario reducido, atacado, etcétera, sin embargo, tú ves un dinamismo importante, una apuesta por el país, una necesidad de reconstruir el país muy importante. Los empresarios están llamando a la necesidad de un acuerdo político fundamental para crear condiciones económicas que hagan posible salir adelante. La verdad que el papel de Fedecámara y otros grupos empresariales en esta línea es realmente loable.
Las universidades del país, bueno, ya ustedes lo saben perfectamente bien, las universidades nacionales han sido golpeadas, destruidas, ahora atacadas vilmente por la violencia, sin presupuesto, por el AMPA. Sin embargo, tú ves allí a los rectores, a los estudiantes, a los académicos, tratando de pensar el país mejor y dando su aporte, y las que pueden llevar adelante sus clases por la vía virtual las llevan, las que no pueden, pero tú no los ves que están dormidos, achantados, quedados, no están haciendo cosas. Eso por decirlo. Lo mismo las academias. Bueno, si algo estamos teniendo por esta vía es precisamente en este contexto, mira, el profesional que habla, la cantidad, yo digo, bueno, uno ya no se da abasto para los foros en los que uno tiene que participar o en los que te invitan bueno, pues a ser parte del público presente. Bueno, eso es cada vez mayor. ¿Qué habla de eso? Bueno, de un país que está pensando a través de sus intelectuales en las iglesias, en las universidades, en el empresariado, que también el mundo intelectual se está moviendo y se está dando, y eso es muy loable. Entonces, ¿cómo superar pues esa conciencia y ese miedo domesticado pues que vive? Mira, hay un caso bien importante. Si ciertamente la sociedad venezolana en su gran mayoría pues no detecta esa presencia del miedo, yo diría que esa presencia clara de, bueno, la incertidumbre, el abocarse al día a día, etcétera. Pero usted ve datos, por ejemplo, interesantes por otro lado. El informe de conflictividad social que acaba de salir habla de que para el primer semestre del 2020 tuvimos 4.414 protestas registradas en todo el país. Es decir, eso de que no, la gente no protesta. La gente no estamos asistiendo a las protestas del año 2017 o no estamos asistiendo a las protestas televisadas del año 2002, 2005, pero eso de que usted crea que es que la gente está contenta con lo que está pasando, que es que la gente está simplemente pues, haciéndose el loco, indiferente. La gente tiene un profundo malestar, tenemos un profundo malestar, y hay gente que se atreve en medio del miedo, en medio de la pandemia, en medio de salir y trancar su calle y protestar y bueno, reclamar lo que quieren. Protestas en las que ha habido 129 detenidos, 62 heridos y 2 asesinados. Es decir, no son protestas simplemente de salir con un pañuelito, de un paseo y me regreso. Son protestas que a mucha gente le cuesta la vida. Cada vez más protestar, movilizarse, exigir, bueno, tiene consecuencias tremendas. Veamos lo que está pasando en los medios de comunicación. Bueno, provea espacio público, organizaciones que recogen constantemente las cifras. Bueno, tenemos una gran cantidad de comunicadores que están presos o que han sido bueno, reprimidos o que o los han desaparecido. Y a veces no son ni comunicadores, sino a veces es un médico que se paró y dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, reclamó en el hospital tal o en el hospital cual. Es decir, a pesar de todas las restricciones y represiones contra el derecho a la libertad de expresión y la comunicación, muchos venezolanos se están exponiendo y están asumiendo su tarea, si es comunicador, a través de la expresión comunicacional, profesional, etcétera, o un ciudadano que desde su función se atreve a hablar y mandar un chat o mandar un mensaje y dice, no estoy de acuerdo con esto. Entonces, esta es una sociedad que, aunque esté fundamentalmente atravesada por el miedo, reprimida, consternada, ceñida a
a la tarea inmediata de responder a la situación. Sin embargo, se moviliza y hace todas estas cosas. Nosotros recibimos, por ejemplo, la actuación de la alta comisionada por los derechos humanos y recibimos ese último informe, que es muy bueno. ¿De dónde sale esa información? Bueno, de gente, de los activistas de derechos humanos que están fundamentalmente tratando de construir buena parte de eso. Entonces, no, volviendo al tema, no porque los partidos estén pasando una crisis muy fuerte en este momento, ya han venido pasando una crisis, bueno, la sociedad está desmovilizada. Todo lo contrario, la sociedad está muy movilizada, al menos en algunos de sus sectores, y hay, digamos, dentro de esa, digamos, situación de la sociedad, como digo, de inamovilidad, de represión, etcétera, hay sectores de la sociedad civil muy movilizados y a distintos niveles sociales y en distintos ámbitos. Entonces, que no se oye lo que las protestas significan, ¿cuál es el cortocircuito que existe? Parte del problema que estamos teniendo, en eso creo que es una de los principales atentados contra la democracia es, imagínense usted, en una situación como esta de aislamiento social, en donde la comunicación trivial en la calle pues se ha reducido pues al máximo. Venía ahora para acá, yo estoy en Antímano, vengo para acá, para el Rosal, tengo que atravesar media ciudad para llegar aquí, y pensaba para mí adentro, pero si nosotros en esta ciudad estamos en esta situación desde el 15 de marzo, nosotros vamos ya para 4 meses, en una situación de aislamiento, de paralización. Tú ves que la gente trabaja detrás de las puertas de los negocios, tú ves que la gente sale como puede temprano para ver si llega a su trabajo, hace algo y se devuelve más temprano. En esa situación de paralización, bueno, el régimen ha hecho una cosa terrible, que es terminar de cerrar los medios de comunicación, quedan algunas radios, por supuesto ahora se fue prensa DirecTV, entonces todavía quedamos más cercenados, las radios con mucha limitación. Entonces, ¿qué están funcionando? Las redes sociales, etc. Entonces, no tenemos oportunidad de visibilizar lo que ocurre en el espacio público, porque estamos en situación de cuarentena y porque además se han cerrado los canales de comunicación. Entonces, tratar de ver cómo esta sociedad se está moviendo, bien sea en la protesta, bien sea en la actuación de una ONG, bien sea en múltiples iniciativas, pues ahora cuesta muchísimo más. Entonces, eso refuerza la sensación de aquí estamos, bueno, simplemente esperando que Dios nos... Entonces, bueno, parte de nuestro reto es cómo en este contexto recuperamos la palabra en la calle, recuperamos el ágora pública, recuperamos la comunicación social. Entonces, mire, vamos a tener que hacer uso del papelógrafo, de los grafitis en la calle, de aquello que teníamos, un multígrafo, y sacábamos cosas y repartíamos hojas. Es que si no, nos vamos a quedar mudos. Es una sociedad que simplemente, bueno, poco a poco va perdiendo la palabra. Nosotros tenemos que recuperar la palabra, el espacio público, ese es el lugar de la ciudadanía. Bueno, porque el Estado nos arrebató ese espacio. Bueno, pues queda preguntarse entonces de las organizaciones de base, ¿dónde están? Lo dejamos como pregunta para la próxima y pedimos aquí que de nuevo... Claro que sí, Eminencia. Bueno, aquí hay gente de Barquisimeto, gente de Madrid, se está conectando y a lo
yo creo que se escapó del retiro espiritual el padre, el diácono Roberto Madrid, que está en Salamanca haciendo sus ejercicios espirituales. Isaac Víctor, 2050, saludos desde Barquisimeto. Nos mandan muchísimos saludos desde Roma, nos mandan saludos también desde Frankfurt, Alemania. Nos envían calurosos saludos desde Londres. Estoy conectado desde Madrid, nos dice el profesor Rúa, pero no logro ver las entrevistas, pues las interrupciones son a menudo. Pues las puede ver porque eso va a quedar grabado prácticamente en los canales de YouTube. Mariel Gersi, desde Panamá, también nos envía calurosos saludos. Y bueno, hay una serie de preguntas también que se empiezan a formular. Deseo estar en vivo en esta transmisión, nos dice Merchar Palar, pero lo está prácticamente disfrutando en vivo porque la transmisión está justamente haciéndose en este mismo instante. Y luego entonces también por ahí hay alguna pregunta bien interesante que me gustaría dejárselas a ustedes. Nos dice Marianne Krasner, la percepción es que todo queda en un papel, en un comunicado. ¿Cómo dar el siguiente paso de manera coordinada? Todo el país, no un sector. Es todo el país el que sufre. Falta que se le hable a todo el mundo por igual, nos dice Marianne Krasner. Otra pregunta dice, ¿cómo capitalizar todo ese pensamiento y reflexión de las academias, las organizaciones sociales, la iglesia? Mañana, por cierto, estará el cardenal hablando un poco sobre el papel de la iglesia. No podemos actuar aisladamente. Es urgente la articulación para poder avanzar en el gran acuerdo nacional. Nos dice Iralis Cormoto, con el secuestro y represión de los medios de comunicación, el ciudadano común, especialmente los sectores populares, viven una gran desinformación. Carlos Romero, ¿cómo organizar, concertar y proyectar la propuesta de la sociedad civil? Tremendas preguntas, tremendas reflexiones y creo que no son fáciles de responder. Bueno, ahí está. No son nada fáciles. Ahora les digo que sí hay un esfuerzo que estamos intentando promover desde las iglesias y desde las que yo pertenezco, la Iglesia Católica, pero en general desde las iglesias hay esa preocupación, pero también desde algunas instituciones como la Universidad Católica Andrés Bello, compartido con otras organizaciones de la sociedad civil, por articularnos mejor como sociedad civil. Yo creo que nosotros tenemos también un tema que es como muy propio de la sociedad civil. La sociedad civil no es un partido político. La sociedad civil son un conjunto de organizaciones en las cuales, bueno, la gente actúa de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus tareas más propias. Entonces, la articulación en acciones comunes cuesta, no es tan fácil. Además, únale el tema de, bueno, la propia condición humana. A mí me gusta ser líder de no sé qué, a mí me gusta que me aplaudan, a mí me gusta que me reconozcan como más chévere, yo no me reúno con esa señora, acá además aquellos son no sé cuántos. Bueno, entonces, este tipo de cosas nos fraccionan, nos dividen, dificultan mucho la unidad. Entonces, yo estoy, por ejemplo, desde hace tiempo en un gran interés que es fortalecer una gran plataforma de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones de base para realmente la lucha contra la situación de emergencia social que vivimos los venezolanos. ¿Qué es lo que más le duele a los venezolanos? Lo que más le duele a los venezolanos es estarse muriendo de hambre. Lo que más le duele a los venezolanos es, oye, mira, pues no tener luz, no tener agua, bueno, el transporte. Lo que más le duele a los venezolanos es la degradación de la vida cotidiana, la ausencia de oportunidades, toda esa terrible situación. Entonces, ¿cómo nosotros
nos podemos convertir, y nosotros me estoy refiriendo a academias, organizaciones, comunidades, nos podemos convertir en una gran fuerza social que reivindique nuestros derechos. Y aquí me detengo. Hay mucha gente, y enhorabuena, y gracias a Dios, que estamos trabajando en el área de la emergencia humanitaria. Se crean hospitales, se crean servicios de salud, se crean comedores populares, bueno, se generan cantidad de alternativas que van destinadas a la ayuda humanitaria en este contexto, y además eso es fundamental, eso lo tenemos que seguir haciendo y todo lo tenemos que aplaudir y seguir construyendo. Pero nosotros necesitamos unir esfuerzos para ir un poquito más allá. Y un poquito más allá es, mire, nosotros queremos demostrar que no estamos contentos con esto, que nosotros estamos descontentos, que nosotros tenemos que reclamar nuestra dignidad, que nosotros tenemos que lograr efectivamente políticas públicas que respondan a este grave problema. Y eso supone entonces dar un paso de la Organización para la Ayuda Humanitaria a la Organización para el Reclamo Político, de la Organización para la Incidencia Pública, de la Organización para la Transformación de Condiciones. Evidentemente, digamos, sin sesgo partidista, pero que tiene que avanzar en esa línea. Es decir, tenemos que desarrollar capacidades en esta tarea. Es difícil, es complejo, no es fácil, pero aquí sí nos hace falta la alianza de organizaciones que tienen calado nacional, como la Iglesia Católica, y calado nacional la Iglesia Católica porque cuenta con organizaciones que están presentes en todo el ámbito nacional, calado como las universidades, calado como organizaciones sociales que también tienen ese problema, pero tenemos que avanzar en esa dirección. Nosotros como Universidad Católica estamos comprometidos en trabajar en esa plataforma. Se lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Nosotros acabamos de terminar el COVID. El COVID es el documento que académicamente mejor recoge la situación del país, bueno, porque se ha venido trabajando la situación social, porque se ha venido trabajando en una metodología que permite captar esos problemas. ¿Cuánto desearía yo que las cifras del COVID estuvieran en la mano, mira, de todas las comunidades, de todas las organizaciones, que la gente realmente aprendiera a manejar esas cifras y aprendiera con esas cifras a organizarse y a desarrollar iniciativas? Entonces, bueno, para eso hace falta crear una gran red, pero lo mismo me puede decir Provea. Provea tiene un informe extraordinario permanente sobre los derechos económicos y sociales, pero lo mismo me puede decir Cáritas, que tiene también un informe de nutrición permanente, y así sucesivamente. Tenemos que lograr unificar todos estos esfuerzos en conectarnos con la gente y en crear organización social. Incluso desde esa fuerza, entonces podemos hablar con los partidos y le podemos decir, mire, señor partido político, usted es representante de mis intereses. Entonces, yo le puedo apoyar a usted siempre y cuando haga esto. Y le recuerdo que la liberación de Polonia fue posible por dos cosas. Porque la organización social representada por Lech Walesa, que eran los sindicatos, se convirtió en el gran interlocutor de la comunidad internacional y de las fuerzas nacionales de campo. Era la fuerza social allí representada y se consiguió de aliado a Juan Pablo II y logró articular pues, una fuerza muy importante para el campo. Esa es nuestra salvación. La unidad como sociedad civil es la hora de la sociedad civil para poder avanzar en esta tarea.
Ahora, va a ser una pregunta que se puede hacer cualquier ciudadano común. Bueno, ¿cómo hago yo para meterme en eso, para fortalecer, para aprender a trabajar en este campo que me ayude pues, a participar, a entrar en esa red que es necesaria para todo lo que estás diciendo? Cercano, cómo está organizada la escuela, cómo están organizados los vecinos, cómo están organizados en su parroquia, cómo están organizadas la gente más cercana y de allí juntarse con otros a pensar qué hacemos en nuestra localidad. Y por supuesto hay que seguir escalando, en la medida en que usted logra darle más piso político a esa organización local en la que está, o bien sea porque usted la crea, o bien sea porque usted entró en algo que ya existe, bueno, pues ir escalando a ver cómo se puede seguir avanzando en esta construcción, en este gran tejido social que tenemos que ir montando. Bien, ¿hay algunas propuestas o algunas sugerencias de los que está ahí? Porque ya estamos llegando al final del tiempo que seguramente... Claro que sí, Eminencia. Ya estamos llegando al final, nos dice la hermana Andrea a todos. Pregunta, ¿cómo cambia el escenario político el hecho de que una dictadura política es también narcodictadura vinculada con el crimen internacional organizado? Saludos desde Cerro Verde, Caracas. Excelente. Bueno, ese es un tema realmente bien complejo. Yo lo que diría es que lamentablemente el conflicto venezolano tiene aristas que lo convierten en un conflicto mucho más allá de las variables tradicionales. Una es esta, la penetración del narcotráfico y la conexión del narcotráfico con buena parte de lo que ocurre en el país. Y no, lo único que usted tiene que hacer para eso es tomar el informe que acaba de salir de la Comisión de Derechos Humanos y ver qué dice la alta comisionada de Derechos Humanos sobre lo que está ocurriendo en el arco minero, en donde aparece pues bien claramente, bueno, esa conexión, todos esos problemas, cuando allí se dice que hay una serie de grupos irregulares que son los que tienen el control y el dominio en el arco minero. Grupos irregulares, pues son los grupos que están al margen de la ley y son los que se conectan con el tema del narcotráfico y todo el tema del vandalismo internacional o todo el tema de la de internacional. Pero a ese súmele también los distintos conflictos que también tenemos a nivel internacional, de cómo el conflicto venezolano no es solamente un conflicto nacional, es un conflicto internacional. Por eso, parte de nuestra lucha, y ya que estamos en el tema de la sociedad civil, es pensar que la organización de la sociedad civil no es solo un tema nacional, es un tema internacional. El conflicto político se ha internacionalizado. Nosotros tenemos que buscar alianzas con las universidades fuera del país, con las organizaciones de derechos humanos fuera del país, con las organizaciones académicas fuera del país, con las iglesias fuera del país, con organizaciones de salud fuera del país. Si nosotros tenemos que, bueno, haciendo uso de las palabras de mi padre en general de las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, crear una ciudadanía universal. La ciudadanía es
Como esos son tan inteligentes. Quitaron el audio de ellos mismos. Sí. Y quién sabe, porque están hablando de la narco, ¿no? Mm. Papel. Pues bueno, es lo que veremos mañana. Y el viernes con ese tema ecológico, ese tema del ambiente, el ambiente integral, como nos plantea el Papa, en torno a la Amazonía y la relación que tiene pues, con nosotros. Así que no se preocupen que primero todas estas participaciones están grabadas. Hay también unos materiales escritos que ya les irán haciendo llegar, al igual que las intervenciones de ustedes. Todo eso está quedando registrado y esperamos pues que podamos superar. Parece que se ha superado un poquito la cuestión del sonido, de la conexión. Quedó por ahí que hay uno que dice, no sé en qué parte, que no se escucha. A lo mejor, bueno, tendrá oportunidad pues de esto. Bueno, agradecerle pues a todos, los esperamos mañana para continuar en esta interesante semana teológica. Manden sus sugerencias, sus aportes, porque creo que se está convirtiendo esta primera experiencia de semana en algo que tenemos que hacer para formarnos más, porque necesitamos formación integral en todos los campos. Que tengan todos pues una buena tarde, que los que se conecten ahora más tarde y revisen todos estos papeles, todas estas conversaciones, pues nos sirvan para crecer, para madurar y para trabajar por el bien de nuestra patria. Así que hasta mañana, si Dios quiere, que nos encontramos de nuevo.